Bueno, eso es en el Congreso, pero también desde temprano en la Cámara Alta, en el Senado, como hemos visto, se debate sobre esa ley de vivienda. Silvia Mascareño, en Madrid, te preguntamos, ¿se espera un debate largo? Dicen que hasta 5 horas y, sobre todo, importante, ¿se aprobaría hoy ese texto? Pues sí, salvo sorpresas, ni las 6 propuestas de veto ni las más de 300 enmiendas parciales van a salir adelante. Así que hoy saldrá aprobada del Senado esa ley de vivienda, no tendrá que regresar al Congreso de los Diputados y podría entrar en vigor esta misma semana una vez que se publique en el BOE. Así que casi 2 años después de que comenzara a redactarse, el Gobierno de coalición logra sacar adelante una de sus normas estrella de la legislatura y lo hace en plena campaña electoral. Una ley que, recordamos, faculta a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y controlar así, poner un tope a los precios del alquiler, algo que según el Ejecutivo va a beneficiar sobre todo a los más jóvenes y a las familias con menos recursos. Así que esa ley sale hoy adelante, salvo sorpresas, y lo hace con el rechazo de la oposición, pero también del mercado inmobiliario. Una de esas claves, precisamente la que nos daba Silvia Mascareño, es ese rechazo del mercado inmobiliario, una ley polémica. Vamos a profundizar sobre sus puntos con Paloma Taltabul, que es catedrática de Economía de la Universidad de Alicante. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablamos de la primera ley estatal de lo que llamamos de democracia en España, es decir, de los últimos 40 años. Una ley que viene a cubrir un espacio probablemente, pero que también hay muchas de las competencias de vivienda que ya la tienen las comunidades autónomas, los municipios. ¿Era necesaria esta ley? Bueno, la ley respeta las competencias. De hecho, la vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero sí que es verdad que era necesaria una especie de armonización, homogenización de los principios fundamentales. Yo creo que eso es lo que cubre esta ley. Se habla de control de precios como una de las cuestiones más polémicas. Ahora nuestra compañera Silvia Mascareño desde Madrid acaba de decir algo que vemos en la prensa a diario, ¿no? Que diferentes portavoces de diferentes grupos inmobiliarios dicen que la ley quizás se ha sobrepasado en esa fijación de los precios máximos. Esto tiene varias lecturas, ¿no? Yo soy economista y como economista no puedo estar en favor de ningún tipo de control de precios. Y es que hay veces que los controles de precios son, por más que se instauren como ley, no se pueden realizar, ¿no? Porque el mercado es mucho más grande. Pero en cualquier caso, hasta donde yo he leído, lo que la ley establece es un control de precios en situaciones específicas, ¿no? En zonas tensionadas, que además el control es temporal. De hecho, esto es un movimiento bastante general en toda Europa. Se está tendiendo a limitar el crecimiento de los precios de alquiler para resolver problemas de falta de accesibilidad o de pérdida de accesibilidad en algunas localidades, especialmente en grandes ciudades y en los centros, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que estas medidas pueden ser tomadas como medidas extremas en casos puntuales y con aplicación temporal, que es el texto, lo que pone la ley, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir. Como economista, el control de precios nunca es bueno. Hay medidas alternativas para garantizar que los precios no crezcan tanto, como por ejemplo facilitar la oferta, ¿no? Pero en momentos puntuales la realidad es que se está aplicando en prácticamente todas las capitales europeas, ¿no? Tenemos mucha experiencia en España, y en otros países también, pero en España sobre los impactos en el largo plazo del control de precios y del control de alquileres sobre todo, ¿no? En el largo plazo es tremendo, ¿no? Es muy negativo. Pero si las aplicaciones son puntuales y temporales, pues puede llegar a tener un efecto positivo. No lo sabemos, no hay experiencias esto. Uno de los objetivos también es facilitar ese acceso a la primera vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad de los jóvenes. Usted hablaba de otras experiencias en Europa, en países como Austria, por ejemplo, Alemania. Nos fijamos siempre en algunos países del centro de Europa, sí que se facilita más y se ha logrado ciertos casos de éxito en ese acceso a la vivienda de los jóvenes, ¿no? Bueno, en alquiler. Si alguien tiene que enseñar cómo se accede o cómo facilitar el acceso en propiedad, es la historia de la política de vivienda española. Nosotros hemos tenido décadas de sistemas de política pública que han facilitado el acceso en propiedad. Por alguna razón, el acceso en propiedad de la vivienda pública no estuvo bien visto y se cambió radicalmente a partir de hace una década aquí, con tan mala suerte de que el cambio se produjo en plena crisis, una crisis que ha afectado negativamente especialmente al sector inmobiliario, a otros también, pero al sector inmobiliario especialmente, y ha generado
que por primera vez en nuestra historia tengamos el ciclo más bajo de construcción nueva durante casi una década de nuestra historia. Estamos en mínimos históricos de construcción. Y esto es muy malo, porque mínimos históricos de construcción sistemáticamente mantenidos durante una década en una economía que crece y que sigue recibiendo migración y cuya población aumenta, necesita más viviendas, es tremendo. Entonces tenemos un problema fundamental de oferta. Eso es una de las cuestiones, ¿no? Y entonces el incentivo que prevé la ley y que han estado aplicando las comunidades autónomas de forma generalizada de construcción de vivienda pública está muy bien. Vivienda accesible más. La vivienda pública tiene dos tipos, vivienda accesible y vivienda social, ¿no? La vivienda social es la destinada a los hogares con niveles de renta muy muy bajos que no pueden entrar a través del mercado, pero luego la gran mayoría de las necesidades de vivienda vienen de hogares de niveles de renta medio y medio baja que sí podrían entrar al mercado con ayuda, ¿no? Y esta es la gran masa, ¿no? Entonces, las viviendas sociales, las viviendas accesibles, nosotros le llamamos antes VPOs, las viviendas accesibles cubren esta demanda, ¿no? Después de 10 años, nosotros hemos encontrado que el acceso a la vivienda en propiedad, primero, no está respaldado por la política porque prácticamente no se hacían viviendas para la propiedad, para transmitir en propiedad desde principios de esta década. Con toda la crisis, esta política desapareció. Y entonces la única vía de acceso de los hogares jóvenes, que son la gran mayoría más afectada, ¿no?, es a través del alquiler. Entonces no podemos sorprendernos que los niveles de alquiler o los precios de alquiler aumenten, porque toda la masa de demanda va a ellos, ¿no? En el pasado lo que teníamos era un mix en el que, bueno, dependiendo de la característica del hogar, el hogar podía acceder en propiedad o en alquiler, ¿no? Y entonces había oferta suficiente de la propiedad, había más oferta de propiedad que de alquiler, pero bueno, este era nuestro modelo, los hogares entraban. Entonces, después de 10 años en que no hay oferta, los precios de alquiler suben porque la concentración en el mercado de alquiler es como se produce. El problema que tienen los hogares es que no han podido ahorrar suficiente o no tienen ahorros para pagar la entrada de las hipotecas, ¿no?, para la compra. Claro. La entrada de las hipotecas no, la entrada de la compra para obtener una hipoteca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es una combinación de problemas, ¿no?, en los que se identifican dos concretamente. Uno, que no tengan capacidad de pago de una hipoteca media. Nosotros eso lo hemos calculado y vemos que sí hay en un hogar que tiene los ingresos medios, ¿no? Sí. Y por otro lado, que no puedan acceder. Vale. Pagando ese 20%. Pues Paloma Taltagul, muchas gracias por habernos atendido. A ver si precisamente esta ley viene a por lo menos solucionar algunos de estos problemas que hemos planteado aquí. Esperemos que sí. Muchas gracias. El problema es grande. Muchas gracias a vosotros por llamarme, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Bueno.